Este programa ha logrado a lo largo de su larga vida, algunos dirán, no, pero no hace tanto, para nosotros eso es una eternidad, ha logrado capturar distintos o diferentes públicos. Y en particular con este señor que voy a presentar ahora, están los que lo aman fervientemente y los que lo están esperando en la puerta para decirle, mirá, que si no se ocurre, no me ocurre tal cosa. Bueno, el señor que es experto en catástrofes, problemas de todo tipo, y nos anticipa cosas, desde el día 1 empezó a hablar de algo que hubo gente que se le reía en la cara y dice, va a estar con esta historia, ahora te quiero ver, ahora que empiezan a contarte la verdad. Bueno, yo no digo más nada, porque la verdad es que hay tanta tela para cortar al respecto de la historia, de los que pueden venir desde algún otro sitio, que han dicho 1.000.000 de veces, eso que se veía, como lo que ocurre con las catástrofes y demás, ¿no? Eso que se veía solamente en las películas, ahora se ve en la vida real. Y en cualquier momento nos vamos a encontrar con seres que no necesariamente son de esta parte del universo. Señoras, señores, con ustedes y con nosotros, el experto, mi amigo el señor David Doucet. Con quien primero voy a saludar, felicitaciones, te había apartado, voy a hacer un apartado antes de meterme en su tema. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. ¿Cómo te ha quedado el cumpleaños? ¿Bien? Bien. Sí. Es un cumpleaños de la señora, dijo, le regalo lo que quiera. La señora dijo, ah, sí, lo que quiera. Bueno, quiero salir a tomar el té con mis amigas. Eran 400 en un lugar donde, claro, viste, la cara de los, bueno, suele pasar que ocurren estas cosas, pero no se cumple años todos los días así. Se lo merece, se lo merece. ¿Sí? Además, con toda la macana que hace vos, merece que le regale un hotel. Se lo merece. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Todo bien, realmente estamos entre choqueados, un poco aliviados y expectantes también con todo esto que está aconteciendo, porque, bueno, es bien sabido que el tema OVNI es tal vez el tema que más me apasiona y no es por nada menor, sino que es un tema, Dani, que hace eje absolutamente en toda la humanidad, sí, en toda la historia, en toda nuestra realidad. O sea, este tema es el que hace bisagra con el cuento que nos contaron de chiquitos. ¿Y por qué digo el cuento? Porque lo que fuimos aprendiendo en la escuela como la historia del mundo, como la historia de nuestra civilización, como la historia de nuestras naciones y de alguna manera el cómo vivimos hoy en día, está todo basado en un cuento, en un cuento que poco tiene que ver con la verdad, que fue desde el momento cero diagramado por una élite que hasta el día de hoy no sabemos bien quiénes son o con quiénes están asociados o por quiénes están manejados. Lo que sí sabemos es que esta élite, sin lugar a dudas, y ahora más que nunca, es la que maneja los designios y los destinos de la humanidad. Y lo va a seguir haciendo, porque esto no va a cambiar mucho. Lo que sí puede llegar a cambiar, y bastante, dependiendo de la voluntad de querer descubrir la verdad en cada uno de nosotros, va a ser lo que ocurra a partir de ahora. ¿Qué es lo que ocurrió el pasado miércoles 26? Algo histórico, algo que ya había ocurrido en otras ocasiones, pero nunca de manera oficial. Estamos hablando de una audiencia en el Capitolio de los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos. Un grupo de senadores dijo, basta, queremos saber qué hay detrás de esto. Aparecieron divulgadores que hicieron denuncias muy graves. ¿En qué consiste la denuncia y el fondo en cuestión que motorizó toda esta revolución en el Congreso de los Estados Unidos? La plata. No es ni lo científico, ni lo histórico, ni lo conspiranoico, no, es la plata. Porque detrás de esto se está hablando de un presupuesto anual de entre 60.000 y 80.000 millones de dólares que se está manejando en una caja negra. Es decir, totalmente fuera del presupuesto, totalmente fuera del control del Congreso,
dicho de otra manera, fuera del control del gobierno oficial de los Estados Unidos. Ajá. Y esto coincide con una de las grandes teorías conspiranoicas que hoy por hoy promueve uno de los movimientos más grandes políticos en los Estados Unidos que sustenta de alguna manera la nueva candidatura de Donald Trump, que es un grupo que sostiene que los Estados Unidos en realidad está manejada por un Estado profundo. Que no importa si el presidente es republicano o democrático, no importa quién sea el presidente, ni tampoco quiénes están en el Congreso, este gobierno, este Estado profundo, sigue siendo el mismo hace muchísimos años. Y muchos especulan de que estos están asociados justamente con vida alienígena. ¿Con vida alienígena? Con seres alienígenas, que ya hace muchísimos años, estamos hablando hace más de 70 años, ya tuvieron un primer contacto con quien fuera en su momento presidente de los Estados Unidos, estamos hablando de Eisenhower, donde se presentan de manera formal: hola, ¿qué tal? Yo soy el extraterrestre Joe. Hola. Y bueno, nosotros también vivimos acá y ustedes están haciendo quilombo. ¿Cuál era el quilombo? Los primeros ensayos con la bomba atómica. Ah, mira. Que recordemos a la gente que las primeras explosiones no fueron la tristemente notoria y famosas Nagasaki e Hiroshima. Antes se hicieron muchas pruebas nucleares justamente en el mismo territorio estadounidense. En el desierto de Nuevo México, en las Islas Marshall, cerca de Hawái, diferentes lugares donde se hicieron detonaciones que muchas de ellas son aún hoy secretas, otras están siendo descubiertas, por ejemplo, por la mayoría de la gente, gracias a la película que se estrenó esta semana con muchísimo éxito, basada en la vida de Oppenheimer, quien fuera, digamos, el que firmó el gran proyecto de la bomba atómica, enterándose, entre otras cosas, que hubieron muchísimas víctimas estadounidenses antes de las víctimas en Japón, por ejemplo, producto de estas bombas atómicas. Casualmente, cuando comenzaron esos ensayos, es donde aparecen en la escena estos extraterrestre, no sé, es una forma de decirlo. Me gusta más decirlo, a mí me gustaría más nombrarlo como no humanos. Ni siquiera como aliens, porque la palabra aliens significa extraños, extraños a algún lugar. Y en realidad parece que acá los más extraños somos nosotros, que ellos están en nuestro planeta en diferentes lugares, algunos dicen en el interior de la Tierra, otros dicen que conviven al lado nuestro, a la par nuestro, en otra dimensión, y que justamente por eso pueden aparecerse y desaparecerse a voluntad. Lo cierto es que parece que estas explosiones atómicas, cuando comenzaron los ensayos, comenzaron a hacer daños a alguien más. Comenzaron a joder a alguien más. Y ahí es cuando se aparece esta gente y dice: mira, en estas cosas no te metan, y comenzaron a negociar con la humanidad, con esta humanidad, de alguna manera con tecnología, y de allí se explica el exponencial avance que hubieron, sobre todo en los últimos 50 años, de tecnología comparado con la progresión que habíamos tenido en los últimos 500 años. O sea, algo realmente que por lo menos es sospechoso. O sea, es un poco inocente pensar que de golpe la humanidad se volvió ultra inteligente y comenzó a tener ideas y teorías tan avanzadas y locas, y pasamos a tener avances tecnológicos de pasos agigantados, ¿no? O sea, por lo menos es inocente creer algo así. Si te parece, vamos a compartir con la gente un breve compendio que hicimos en un video de esta presentación que estamos hablando, que, repito, calificamos como algo histórico, inédito, y que encima no es el fin de un proceso. Guarda, porque este es solamente el comienzo de un largo manejo que vamos a terminar de redondear después del video, y vamos a compartir con todos ustedes para que sepan de qué estamos hablando. Señor director. Ahí vamos. La
verdadera invasión secreta está pasando y la vimos en el Congreso de Estados Unidos. Después de la audiencia oficial con declaraciones juradas de posesión de tecnología OVNI y además de cuerpos extraterrestres. Amenazas, coacciones e incluso asesinatos para ocultarlo. Estas cosas se comentaron y las vamos a ver ahora, a continuación. Comenzamos. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to Skip. El gobierno estadounidense ha estado al tanto de evidencia real de formas de inteligencia extraterrestres que de otro modo no se explicarían, y de ser así, ¿cuándo cree que ocurrió por primera vez? Me gusta usar el término no humano para explicar el origen. Mantiene abiertas las opciones científicas. Ciertamente, como lo hablé de manera pública previamente en la década de 1930. ¿Podría darme los nombres y títulos de la gente con conocimiento directo y de primera mano y acceso a los programas de restos de choques recuperados? Y quizás cuáles instalaciones y bases militares en donde estaría ubicado el material recuperado. Y sé que muchos congresistas van a decir que vayamos al Área 51. De todos modos, ya no hay nada ahí. Nos movemos como un glaciar cuando los delatan. Estoy seguro que las casas rodantes se van a retirar, pero por favor. No puedo discutirlo públicamente, pero puedo darles información a la comunidad de inteligencia y al inspector general. ¿Y podremos tener todo esto en el esquife? Si pudiéramos obtener uno con usted, ¿sería posible? Seguro, si usted tiene el acceso apropiado, sí. ¿Qué programas especiales de acceso cubren esta información y cómo es posible que hayan evadido la vigilancia por tanto tiempo? Sí conozco los nombres, pero nuevamente no puedo discutirlos públicamente y el cómo han evadido la vigilancia. En un ambiente cerrado podría darle especificaciones. Señor Grush, como resultado de su anterior trabajo en el gobierno, ¿se reunió con gente con conocimiento directo o ha tenido usted mismo conocimiento directo de naves de origen no humano? Sí, he hablado personalmente con esos individuos. Señor Grush, como resultado de su anterior trabajo en el gobierno, ¿se reunió con gente con conocimiento directo o ha tenido usted mismo conocimiento directo de TAs, tecnologías avanzadas en poder del gobierno de los Estados Unidos? Basado en la tecnología avanzada convencional, me reportaron sobre la preponderancia del Departamento Aeroespacial y Espacial pertenecientes a la defensa de sus programas, sí. ¿Tenía conocimiento o razón de creer que existen programas en el área de tecnología espacial avanzada que no están autorizados? Sí, así es. Señor Chris, finalmente, ¿cree usted que nuestro gobierno está en posesión de UAPs? Absolutamente, basado en las entrevistas de más de 40 testigos en los últimos 4 años. ¿Y en dónde? Conozco las ubicaciones exactas y esas ubicaciones fueron otorgadas por el inspector general y algunas otras a los comités de inteligencia. De hecho, estuve con las personas con conocimiento de primera mano que proporcionaron una divulgación protegida al inspector general. Muy bien, ahí tenés. Impresionante el relato de este señor, que es nada menos que un altísimo oficial de inteligencia. O sea, estamos hablando de alguien que tiene casi los máximos permisos de acceso a lo top secret en los Estados Unidos, y que, bueno, tal como relata, él de primera mano pudo constatar la existencia de naves, la existencia de cadáveres no humanos que tripulaban algunas de estas naves, y pudo además, dice, entrevistarse con más de 40 testigos que intervinieron personalmente en investigación y desarrollo de, entre otras cosas, tecnología inversa en base a estas naves que están en el poder del Pentágono. En el medio del relato, por ejemplo, se menciona que estas naves, o sea, la existencia de estas naves está documentada, o sea, se sabe que antes, muchísimo antes estuvieron, hay pruebas. O sea, el material documentado existe, sí, digamos, pero... A ver, Dani, hay pruebas en frescos, en pinturas de la época medieval, con figuras bíblicas, escenas bíblicas, donde están
retratados ovnis, que no tienen nada que ver con la pintura ni con la escena, pero hay un ovni ahí. O sea, los tipos relatan escenas, por ejemplo, del mismísimo Constantino, que era un romano implacable, conquistador, que se convierte al cristianismo gracias a un milagro. ¿El milagro cuál era? Una luz brillante que lo guía a través de las batallas y le brinda un arma especial, un poder especial con el que eliminó a todos sus adversarios. No hay mucho que pensar. ¿Qué era el milagro? Era una nave espacial. Bueno, eso decís vos, ¿no? Ahora hay otro. Metió un rayo láser y aniquiló todo. O sea, hay pruebas contundentes. Pero esto que está discutiendo él y que está denunciando, habla de algo documentado oficialmente desde 1930, con la aparición de un crash en Italia, donde además aparecieron los primeros cadáveres que eran de la especie conocida como nórdica, seres de más de 2 metros, rubios, con una tez muy blanca, y después habla del caso de Roswell, donde se encuentran otra especie de los famosos grises, estos que son más comúnmente conocidos, lo de cabeza grande, digamos, no te estés burlando, porque un metro, tiene un ojo grande, son más grandes la cabeza. Nosotros somos mitad extraterrestres. Solo 1,20 m, tal el relato de gente que intervino en su momento, creían que se trataba de niños cuando recién lo encuentran, cuando después comienzan a verlo más detalladamente se dan cuenta que se trataba de otra cosa. Bueno, se trata esto de un fenómeno realmente exponencial. ¿Y por qué exponencial? Porque va a quedar expuesta muchísima gente. ¿Quiénes son los primeros y en forma más nefasta expuesto? La NASA. La NASA, que se negó a asistir, estaban citados a esta audiencia y se negó a asistir, claro, porque quedaron totalmente Bueno, igual un referente de la NASA que está en la Argentina dijo que ellos van a publicar un documento en días nada más. Ahora, claro, ahora están en llamas, como decimos nosotros. Bueno, el detalle ese, voy a hacer un paréntesis de ese señor que nombraste, el titular de la NASA, se está viviendo en la Argentina. Sí. En algunas presentaciones que hicimos en programas hace tiempo ya aquí, hablamos del señor Parravicini, conocido como el Nostradamus argentino. Un señor que entraba en trance y hacía dibujitos premonitorios que curiosamente se han cumplido casi a rajatabla. Entre esos dibujos, entre esas predicciones, profecías de Parravicini, habla del desenlace que va a haber en el mundo en muy poco tiempo, y que la Argentina es uno de los lugares, por no decir el único, que va a ser el que se va a salvar dentro de todo el mundo. Una suerte de tierra prometida. Exacto, una suerte de tierra prometida. Y parte de esa suerte de tierra prometida habla de que va a ser el lugar, más precisamente, inclusive creo que habla de algún lugar en la cordillera, donde va a desembarcar esta primer gran nave. Esta primer gran nave, de alguna manera va a ser el lugar del desembarco oficial de estos seres. O casualidad, viene el titular de la NASA a la Argentina, de la nada, a hablar de que necesita una alianza estratégica para desarrollos espaciales con la República Argentina. Algo totalmente desopilante, inédito, que no tiene. O sea, ¿qué tenemos nosotros de desarrollo especial? Nada. Pero bueno, es lo que está pasando, y lo que invito a todos ustedes es a que se animen a unir estos puntos que, repito, hasta el momento parecían delirios aislados de gente fanática que simplemente nos apasiona el tema, nos mata la curiosidad, y siempre queríamos encontrar ese algo más que explique toda nuestra realidad. De repente todo cobra otra dimensión, tiene un peso específico, y lo más importante, Dani, todo, absolutamente todo, está unido. Bien, yo solamente digo 2 cositas al respecto. Primero, hay que ver si realmente esto avanza y hasta dónde avanza.
Y segundo, a mí me despierta, así como decir que unir los puntos y la curiosidad, a mí me despierta cierta duda que se metan tanto con un tema. ¿Viste como cuando pasó con la pandemia? Decíamos, todo el tiempo se habla de pandemia. ¿No estarán guardando otra cosa que está pasando en paralelo? Ahora todo el mundo está hablando de los ovnis. ¿No será que en realidad es más fácil creer en estas cosas mientras te desvían la atención? Pero es un punto de vista, ¿eh? Dejémoslo para más adelante y vamos investigando. Mirá, solo te voy a decir un pequeño detalle para contestar tu pregunta. A principios de años, en uno de los programas presentábamos a un set, porque era una serie de predicciones de nuestra querida Moni Vidente. Entre esas predicciones para el año 2023, Moni Vidente nos advertía de una serie de cosas y decía, aproximadamente a mitad de año, cuando vaya pasando el mes del diablo, que fue el mes 6, y estemos caminando el mes de agosto, vamos a tener novedades alienígenas. Vos me dirás, ¿es una muy feliz coincidencia? No sé. Me parece que ya es mucho. No es feliz, no, pero era una coincidencia. Yo estoy solamente a un instante que David Doucet haga así, y se saca y listo, ya estamos. Dije, es lo único que nos falta. Doucet, un placer como siempre. Igualmente, le deseo a todos ustedes que tengan un muy feliz fin de semana. Sí, más lindo de todo, una cosa impresionante. Bueno, muy bien.